Muy buenas tardes. Aquí tenemos como invitada en el día de hoy una invitada muy especial desde la ciudad de Bogotá, Mónica. Sí, señor. Correcto, desde la ciudad de Bogotá está nuestra invitada. Ella es la directora de Hidrógeno Colombia, una empresa que tiene que ver mucho con la supervivencia del planeta, porque nunca antes, pienso yo, el planeta había estado amenazado como ahora, porque la única solución es sustituir carbón, petróleo y gas y no sabemos si lo podremos hacer dentro del tiempo especificado, pero nos estamos jugando la vida. ¿Qué tanto? Muy buenas tardes, mi estimada Mónica Gasca, directora de Hidrógeno Colombia. ¿Qué tanto estamos haciendo bien nuestra tarea en defensa del mundo, del planeta? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros desde la Asociación Colombiana de Hidrógeno, Hidrógeno Colombia, lo que hacemos es promover el ecosistema del hidrógeno y sus derivados en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos habilitando este vector energético. Acordémonos que el hidrógeno es un gas, como el gas natural que utilizamos en nuestras casas, pero tiene una diferencia que es clave en este punto y es que el hidrógeno no tiene emisiones de carbono cuando lo usamos. Entonces, este hidrógeno puede ser utilizado en la industria residencial, en la industria de acero, en la industria del transporte para descarbonizar todo este tipo de actividades que son nuestro diario vivir. ¿El hidrógeno sale de dónde? Bueno, hay diferentes formas de producirlo. Ahora, como estamos hablando de cambio climático y de cómo mitigar esos efectos que estamos viendo en nuestro planeta, estamos produciendo el hidrógeno a través de formas sostenibles. Hay dos formas sostenibles muy populares en este momento. El primero es el hidrógeno verde. Este hidrógeno verde viene del agua. Lo que se hace es que se separa la molécula de agua entre hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se almacena y el oxígeno se deja salir a la atmósfera sin ningún daño y podemos utilizar el hidrógeno en cualquiera de los usos, ya sea en la industria o ya sea en el transporte. Y hay otra forma que también es sostenible, que es el hidrógeno azul. El hidrógeno azul viene del gas natural, pero las emisiones que salen del proceso de producción son capturadas a través de tecnologías de captura de carbono y almacenadas debajo de la tierra o usadas en otras industrias. Entonces ahí estamos generando un proceso que es amigable con el medio ambiente también. Cuando utilicemos el hidrógeno verde, ¿dónde vamos a encontrar el suministro para nuestros vehículos, nuestros hogares, en fin, para todas nuestras actividades, las fábricas? Bueno, el hidrógeno lo tenemos que producir, entonces van a haber proyectos que produzcan este hidrógeno verde, que tengan las máquinas que se llaman electrolizadores. Esas máquinas se mueven con energía renovable, ya sea energía solar, eólica, de biomasa, y lo que hacen es que rompen la molécula del agua, almacenan el hidrógeno y lo pueden enviar a las industrias o lo podemos tener en estaciones de servicio como tenemos el gas natural en este momento en nuestro país. Es muy parecido cómo funciona el hidrógeno al mercado del gas natural. Hay que producirlo, transportarlo y distribuirlo para que todos lo podamos utilizar. El hidrógeno, pues, va a ser uno de los salvadores del planeta. ¿En qué porcentaje va a participar con otros actores de ese salvamento? Bueno, la Agencia Internacional de Energía y la Agencia de Energías Renovables han dicho que el hidrógeno va a contribuir con un 12% de la reducción de emisiones que nosotros necesitamos para cumplir la meta de 1,5 grados centígrados que tenemos como planeta y no ver esos cambios tan drásticos de cambio climático que podríamos ver si superamos esta tecnología. Aquí cuando hablamos de hidrógeno también hablamos de sus derivados, porque yo puedo tener hidrógeno y juntarlo con otras moléculas como las moléculas de nitrógeno o las moléculas de carbono y convertirlo en otros elementos que puedo usar. Por ejemplo, si mezclo el hidrógeno con el nitrógeno, tengo amoníaco y ese amoníaco se puede utilizar, por ejemplo, en fertilizantes, fertilizantes que sean verdes, bajos en emisiones, o como combustible del transporte marítimo. Nosotros transportamos muchísimas mercancías entre países por transporte marítimo. Esos buques normalmente utilizan diésel o combustibles contaminantes. El futuro que estamos viendo para esto es que utilicen amoníaco verde y que sean cero emisiones. Cuando hablamos del 12% de la participación del hidrógeno, significa que el 88% del suministro que requiere el planeta va a venir de
del agua, lo hidráulico, de lo eólico, que es el viento, o de lo solar, que es pues el dios rey, ¿no? Ese Bueno, 88% lo dan el resto de esos. la descarbonización viene del uso de distintas tecnologías en todas las industrias. Está la energía eléctrica, están todos los procesos de eficiencia energética que podamos utilizar, están también las tecnologías de captura de carbono que utilizamos en otras industrias. Entonces, es un mix de tecnologías que nos va a ayudar a reducir esas emisiones de carbono. En este momento, nosotros todos vivimos en un mundo que se mueve muy rápido, que nos gusta tener el celular, el carro, viajar, y todas estas actividades que hacemos tienen su huella de carbono. Lo que se está haciendo a nivel mundial es buscar esas tecnologías que permitan reducir las emisiones de todas estas actividades a nivel mundial. Y ahí es donde vemos que el hidrógeno va a poder reemplazar tanto al gas natural como a los combustibles líquidos en algunos de esos procesos y va a reducir el 12% de las emisiones que necesitamos para cumplir nuestra meta de cambio climático. Bueno, el proceso de producción del hidrógeno, ¿qué tan rápido o qué tan lento es en comparación con los otros procedimientos que vamos a utilizar también? Lo que estamos viendo para el hidrógeno es que de aquí a 2030 se pueden desarrollar los proyectos. ¿Qué necesitamos para el hidrógeno verde? Primero, parques de generación de energía renovable que sean eficientes, que tengan un precio competitivo. Y segundo, una fuente de agua. Para esto, los proyectos pueden tomar agua del mar y utilizar un proceso de desalinización o agua de otras fuentes hídricas que no tenga sal. Esta agua pasa por un proceso de limpiado y después entra el proceso de electrolisis, que es el que rompe la molécula y separa el hidrógeno. En definitiva, cuando ya hayan avanzado bastante nuestros proyectos, ¿cuál es el que se va a imponer? ¿Cuál es el que va a terminar dominando pues el mercado y la producción? Definitivamente va a ser el hidrógeno verde. Aquí hay que resaltar que el hidrógeno es una herramienta de descarbonización, porque llevamos utilizando hidrógeno gris, que es un hidrógeno que viene del gas natural, muy contaminante, durante muchos años en industrias como por ejemplo la refinería. Otro ejemplo es el hidrógeno gris en este momento es el combustible que propulsa los cohetes. Ahora que vimos que esto sí es una herramienta de descarbonización porque encontramos la forma de producirlo de manera sostenible, de manera bajo en emisiones o sin emisiones, como es el caso del hidrógeno verde. Entonces, la gran oportunidad es que esta es la oportunidad de descarbonización para muchas industrias que son intensivas en consumo energético y que contribuyen sustancialmente a las emisiones de carbono, como es la industria, por ejemplo, del transporte. En estos momentos, ¿qué tanto hidrógeno verde estamos utilizando en todas nuestras necesidades en Colombia? Bueno, nosotros tenemos una producción de aproximadamente 150 kilotoneladas al año. De eso, más o menos el 80% es producción de ecopetrol. Todo el hidrógeno que consumimos en este momento y producimos en Colombia es hidrógeno gris, que es contaminante. Las metas que tenemos en el país es empezar a producir hidrógeno verde y consumirlo tanto a nivel local como para exportación. ¿Y qué queremos? Queremos en 2030 tener entre 1 y 3 gigavatios de electrólisis instalada y para 2052 ya tener 16 gigas de electrólisis instalada. Para esto es muy importante que sigamos fortaleciendo nuestro sistema eléctrico porque necesitamos parques de generación renovable y necesitamos infraestructura de transmisión confiable para poder darle un respaldo a estos proyectos. Especialmente en estos momentos, ¿en dónde o qué empresas están utilizando el hidrógeno verde? Hay unas empresas en Colombia que utilizan un hidrógeno que no es verde, es amarillo porque toma energía de la red. Esto quiere decir que tiene un poquito de emisiones. Esas empresas son empresas como Messer o como Air Liquide, que son empresas de gases industriales. Ellas producen hidrógeno para venderlo a otras industrias que utilizan el hidrógeno en su proceso productivo, como por ejemplo las industrias del sector de vidrios. Pero estas empresas lo que están haciendo es ampliar sus parques de generación renovable para que ese hidrógeno sea completamente verde y también mirando hacia futuro cómo pueden participar como agentes clave dentro de los proyectos a gran escala de producción de hidrógeno. ¿Qué vemos en la hoja de ruta de nuestro país?
que para 2050 el hidrógeno va a representar el 10% de la energía que consuma Colombia. Y para eso hay que materializar los proyectos que se están planeando desde este momento. Las empresas que ya están utilizando, por ejemplo, la energía eólica o solar, eh, ¿deben utilizar también el hidrógeno verde o pueden quedarse con lo que están utilizando en estos momentos? Las empresas que consumen energía eléctrica para sus procesos productivos deben quedarse con la energía eléctrica, pues es el proceso más eficiente. ¿Qué hay que velar en estas empresas? Que la energía que estén consumiendo venga de fuentes renovables, fuentes limpias. Otras empresas, como otras industrias que utilizan el gas natural en sus procesos de calor, el carbón, los combustibles líquidos, tienen que empezar a buscar alternativas de descarbonización y para eso el hidrógeno y sus derivados va a ser una de las respuestas. ¿Los costos más altos o más bajos en comparación con lo que están utilizando pues las industrias y las empresas? El hidrógeno verde, por ser un hidrógeno bajo en emisiones, es más costoso que el hidrógeno gris, porque es limpio. Sin embargo, lo que se está viendo es que hay una curva de decrecimiento de estos costos y que así como pasó con las energías renovables, que en algún momento las veíamos muy lejanas y muy costosas, el hidrógeno también va a ir bajando de precio y va a llegar a un punto en el que va a empezar a ser muy competitivo. En nuestra hoja de ruta del país, decimos que la meta que tiene Colombia para 2030 es tener hidrógeno verde a 1,7 dólares por kilogramo. Este hidrógeno va a ser producido principalmente en el departamento de La Guajira, donde tenemos el mejor recurso renovable. Va a haber otros tipos de hidrógeno, otro hidrógeno verde producido en otros lugares del país que tendrán un precio un poco más alto, pero también serán muy competitivos. Bueno, en comparación con otros países, ¿cómo avanza Colombia en la producción de hidrógeno verde? Bueno, Colombia ha avanzado muy bien en todo el tema de regulación, tenemos una hoja de ruta, tenemos la Asociación Colombiana de Hidrógeno que ya cuenta con más de 50 empresas, tenemos alianzas internacionales. En este momento nosotros desde H2 Colombia estamos representando la región Latinoamérica y Caribe dentro de la alianza La Clean Hydrogen Action. Eso muestra que nosotros en la región somos el segundo país que va avanzando con más fuerza después de Chile y a nivel mundial estamos catalogados como el cuarto país más competitivo a producir hidrógeno verde en 2050. Esto es una meta que nos toca cumplir. Tenemos un compromiso a nivel mundial de producir ese hidrógeno verde competitivo y para eso tenemos que alinear todos los esfuerzos desde el sector privado y desde el sector público para llegar a cumplir con esas metas. Nosotros nos estamos moviendo de una forma muy fuerte como Latinoamérica porque nosotros en nuestra región tenemos unos recursos renovables increíbles. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos agua, tenemos biomasa. Entonces vamos a ser la región que va a proveer de hidrógeno verde al mundo. ¿Seremos capaces de salvar el planeta, de tener pues energías diversas y nuevas antes del 2030? Antes del 2030 vamos a ver algunos proyectos, sin embargo, a 2050 será cuando se vean los proyectos a mayor escala de hidrógeno y de sus derivados. La transición energética necesita su tiempo, hay diferentes tecnologías que tienen que ir avanzando y se van a ir incluyendo en las matrices de generación o en las matrices energéticas de cada uno de los países con una temporalidad, pero para 2050 la idea y los planes que se tienen desde la perspectiva de cambio climático es que logremos cumplir esa meta de 1,5 grados centígrados utilizando todas las tecnologías disponibles limpias que podamos utilizar. Recomendaciones al final, mi estimada economista. Bueno, la recomendación es que seamos muy conscientes que todos tenemos una huella de carbono. En nuestro día a día todos estamos emitiendo carbono cuando utilizamos el carro y no utilizamos el transporte público, cuando dejamos las luces prendidas en nuestra casa. Entonces, ser muy conscientes y apoyar el tipo de iniciativas que van a desarrollar estos combustibles que vamos a tener en un futuro. Yo siempre digo que nadie quiere volver a la edad de piedra y en lo que tenemos que enfocarnos es en tener esos energéticos limpios que nos permitan seguir teniendo el nivel de vida que tenemos ahora, pero hacerlo de una forma sostenible. Muy bien. El gobierno está pidiendo celeridad en todos estos proyectos. ¿Están ustedes recibiendo la suficiente contribución para adelantar todo lo que necesitan hacer? Claro que sí, el gobierno ha estado muy comprometido con el tema del hidrógeno.
Ellos tienen una política clara de que Colombia tiene que avanzar hacia este tipo de combustibles limpios. Han trabajado con nosotros en diferentes iniciativas. Por ejemplo, desde la asociación tenemos una iniciativa que se llama el H2 Tour Colombia. Son unas mesas de trabajo regionales donde hablamos con todos los agentes, les contamos cuáles son las oportunidades que vienen con el hidrógeno y también identificamos esas barreras que tenemos que trabajar para que esto se vuelva una realidad. Otra iniciativa muy importante que tenemos, y les quiero hacer la invitación hoy acá, es que nosotros desde la asociación organizamos el Congreso Nacional de Hidrógeno. Vamos para la tercera edición este año, es del 9 al 11 de abril en la ciudad de Bogotá y vamos a tener 3 días con charlas técnicas, charlas regulatorias, ejemplos de proyectos a nivel mundial, ejemplos de proyectos aquí en Colombia, para ver cómo avanza el ecosistema y cuáles son esas acciones que tenemos que seguir tomando para la materialización de esta gran oportunidad. Muchas gracias, mi estimada economista. Volveremos a hablar sobre este tema y, claro, con la directora de Hidrógeno Colombia. Muchas gracias, Pablo.